Muy buenas noches, estimados hermanos, que el Dios Todopoderoso me les bendiga en gran manera. Soy el doctor Alberto Morales para servirles y hoy continuamos con la 9ª lección de esta linda serie que estamos dando, ¿verdad? Que son 16 lecciones, ¿verdad? De temas palpitantes, de temas bíblicos. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia. Pablo es uno de los grandes apóstoles que habla acerca de la gracia casi en todas sus epístolas, de sus cartas, nos habla acerca de la gracia. Y él dice en 1 Corintios 15:10, un texto que a mí me gusta muchísimo, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es la gracia? Hoy vamos a hablar acerca de la gracia. Yo quiero que tenga su Biblia, tengo un cuaderno ahí para anotar los textos bíblicos que serán de mucha bendición para su crecimiento espiritual. Bueno, la gracia es el tema de toda la Biblia, pero nos preguntamos qué es en sí la gracia. La gracia, bueno, la gracia diríamos que es el favor inmerecido de Dios hacia el pobre pecador que no tiene ningún mérito para salvarse por sí mismo y que se encuentra bajo la ira y el castigo de Dios por sus delitos y pecados. Eso es gracia, o eso es la gracia. Ahora, la gracia no es comprada, escúcheme bien, ni ganada por ningún hombre pecador en este mundo. La gracia, como dije anteriormente, es el favor inmerecido de Dios al pobre pecador, que no merece absolutamente nada. Pablo dijo en el libro de Romanos, el capítulo 11 y el verso 6, y yo quiero que usted lo lea, y dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es por gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Eso dice la palabra del Señor. Si la salvación es por gracia, entonces, dice Pablo, ya no es por obras. Y si la salvación es por obras, entonces ya no es por gracia. En otras palabras, en vano murió Jesús entonces en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y Dios no tiene deuda con nadie. En el libro de Efesios, capítulo 2 y el verso 8, ahí usted lo puede leer, ahí nos muestra con claridad que la salvación es por gracia, aparte de todo mérito humano. Y dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, y quiero que lo marque. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Y el verso 9 dice, del capítulo 2, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la gracia tiene poder. Yo he llamado el poder de la gracia. Encontramos unos versos lindos y bellos, como lo es Romanos 5, 20 al 21, que usted lo puede anotar y lo puede leer.
Romanos 5, 20 al 21. Y también el libro de Efesios, capítulo 2, del 3 al 7. Ahí nos habla que la gracia es poderosa, pasa a sobreabundar donde reina el pecado, destronando al gobierno del pecado del corazón de los hombres y reinando por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Por la gracia, el pecado es destronado por medio de la gracia. O sea, la gracia es poderosa. Y es poderosa porque usted lo puede ver en el libro de Efesios 2, del 1 al 5. Ahí nos habla también, dice que en Adán todos estábamos muertos o estamos muertos en pecados y delitos. O sea, nacemos sin una chispa de vida espiritual, muertos, cadáveres, separados de Dios. Eso es lo que dice Colosenses 2:13, que estando aún nosotros muertos en pecados y delitos, nos dio vida. El acto de dar vida es de parte de Dios por su gracia, no es un asunto suyo, que usted se dio vida a sí mismo. Fue Dios quien le dio vida por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La gracia es poderosa para librarnos también de los poderes demoníacos, satánicos, por su gracia, porque nadie puede decir que se ha podido liberar del pecado por sí mismo y de los poderes satánicos. Tiene que haber un acto soberano de Dios poderoso en el cual Él pueda librarte de los poderes del pecado y de los poderes satánicos. Puedes leer ahí Lucas 11, 20 al 22, donde nos habla que Satanás tiene cautivo, es el hombre fuerte que tiene cautivo a los hombres, los tiene esclavizados. Y Efesios 2:2 dice que ahí que nosotros éramos antes, ¿verdad? Hijos de ira, lo mismo que los demás, que andábamos viviendo una vida conforme al príncipe de este mundo, ¿verdad? Conforme al poder, los poderes de los aires. En el libro de Hechos 26:18, quiero que lo lea detenidamente. Como también Colosenses, capítulo 1, 13 al 14. Por su gracia, Él dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Lea estos textos muy detenidamente. Lucas 11, 20 al 22, Efesios 2:2, Hechos 26, 18 y Colosenses capítulo 1, del 13 al 14. Ahí nos habla, dice, que Él nos libró de las potestades de las tinieblas y que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Usted no se trasladó por sí mismo. Usted era esclavo del pecado, usted era esclavo de Satanás, usted no podía liberarse por sí mismo. Fue un acto de misericordia de Dios de liberarlo de los poderes satánicos, de liberarlo de los poderes, del poder de la carne, del poder del pecado y trasladarlo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Usted no se trasladó solo, fue Dios quien lo trasladó. Oiga lo que dice el texto, fue Él, un acto soberano. Ahora, Satanás no quiere perder a sus ciudadanos, a sus esclavos. Es el hombre fuerte, como dice Lucas 11, 21 al 22, armado, quien guarda sus bienes en paz y los tiene cautivo a su antojo, como dice segunda de Timoteo 2:26, ciudadanos
rodeándolos con grandes fuerzas y fortalezas, porque el Dios de este siglo no quiere que les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Sino que Él quiere tener cautivo a sus cautivos. Por lo tanto, tienen que ser liberados de Él por un acto de gracia. Por un acto de gracia. El hombre carece de ese poder. Yo no pude liberarme de mis pecados. Yo no pude ser liberado de los poderes demoníacos, donde el diablo me tenía mi mente cegada. Estaba yo con mi mente oscurecida. Pero cuando Cristo vino e iluminó mi mente, me rescató de los poderes satánicos y me trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, la carne está vencida, porque la carne no tiene poder ni autoridad sobre mí, no me gobierna. Ahora es Cristo quien gobierna mi vida, Él es el Señor de mi vida. Qué lindo y qué hermoso, porque la gracia es poderosa. También la gracia nos ha justificado. Romanos 3, 21 al 26, léalo, por favor, detenidamente. Romanos 3, 21 al 26. Justificados gratuitamente, dice, por su gracia, aparte de todo mérito, aparte de toda obra, por su gracia. Justificado, ¿sabe lo que significa ser justificado? Justificado no significa hacerte justo, sino declararte justo por los méritos de Cristo Jesús, quien pagó el precio de tus pecados, quien te limpió por su sangre de toda inmundicia y te declaró libre de toda condenación ante el tribunal divino. Porque la palabra justificado quiere decir que fuiste declarado libre de toda culpa por medio de los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Romanos 5, 1 al 2 nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El pecado es una enemistad entre Dios y el hombre, porque el hombre ha violado la ley de Dios, el hombre ha quebrantado la ley de Dios, y hay una enemistad porque es una deuda que el hombre no la ha podido cancelar. Pero Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios, pagando la deuda, y ahora ya no hay deuda. Tu deuda fue cancelada, ahora hay paz. Una persona me preguntó y me dice, pastor, ¿usted cree que Dios esté enojado conmigo? No, yo ya no. Le dije, ya Dios no está enojado contigo, porque Jesús pagó el precio de tus culpas, te reconcilió, ahora eres amigo de Dios, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, quien pagó tu deuda. Ahora hay paz. Por eso dice Romanos 5, 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él vino la reconciliación. Y usted me dirá, ¿y dónde se encuentra eso, pastor? Bueno, vamos a Romanos 3:25, que ya usted está reconciliado con Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, conociéndole en el perdón de sus pecados, ya no hay ninguna enemistad entre Dios y usted. La deuda quedó saldada, usted ya no debe nada. Fue declarado ante el tribunal divino como usted que nunca ha pecado, porque el Señor perdonó todas tus deudas y te declaró justo, no por tu justicia, sino por la justicia de Cristo, que te ha sido dada y otorgada por gracia. Le hace Romanos 3:25, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10, donde hemos sido reconciliados
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sépalo, hermano, y acéptelo, que Dios no está enemistado con usted. Dios le ama porque usted es ahora un hijo de Dios. La gracia, me gusta mucho la gracia enseñada de Jesucristo por medio de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 32. Qué parábola más linda, qué parábola más hermosa. Léala con cuidado y se dará cuenta del gran amor de Dios. La gracia es mirar aquello que no es digno de ser mirado. Nos dice que el hijo pródigo se separó del padre, se fue a vivir a una provincia apartada. Eso dice Lucas, el Evangelio de Lucas 15 y verso 13. Dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, Lucas 15, 13. Su condición egoísta y pecaminosa de este hijo lo llevó a la ruina, al hambre, a la miseria, llegando a apacentar puercos en una provincia. Eso dice Lucas 15, 14 al 16. Y después dice que él reflexionó, volvió en sí. Eso dice Lucas 15, 17. Y 15, 18 dice que se levantó y vino a su padre. Y el 15, 21 dice que confesó su estado de indignidad cuando él dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. El poder de la gracia fue grande para restituirlo. El padre dice que fue movido a misericordia. Eso dice Lucas 15, 20. Se echó sobre su cuello y lo besó aún estando él en esa condición, aun cuando no lo merecía. Eso dice Lucas 15, 20. Esto es gracia, hermano. Le puso lo que no merecía. ¿Qué no merecía? Un anillo, un calzado, el mejor calzado, el mejor vestido. Él no lo merecía, pero esto es gracia. Porque gracia es recibir aquello que no merecemos, el regalo de Dios, no por nuestras obras. Y dice que el padre mató el mejor becerro, hizo una gran fiesta aun cuando no lo merecía. Eso dice Lucas 15, 23, pues había gastado sus bienes con rameras, viviendo perdidamente. Esto es gracia. El padre dijo, oiga lo que dijo: tu hijo, le dijo al hijo mayor, era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso dice Lucas 15, 24 y el verso 32. Esto es gracia. Jesús nos ha encontrado, qué lindo. Yo no encontré a Jesús, fue Él que me encontró, hermano. Fue Él quien te encontró a ti cuando eras un pecador, cuando tú no creías en nada y vivías sumergido en el pecado, en la maldad. Fue Dios quien alargó su mano y te sacó ahí donde estabas. Te sacó de la letrina, te sacó, te lavó con su sangre, te hizo una nueva criatura para la gloria de su santo nombre. Te dio un nombre, te puso un nombre nuevo y te incorporó en la familia de Dios. Eso es gracia. El hijo pródigo fue hallado, porque nos dice Lucas 15, 24, y lea el verso 32, que él fue hallado, o sea, lo fueron a buscar. La oveja perdida fue hallada. La oveja no vino al pastor, fue el pastor que vino a la oveja. Léase Lucas 15, 4 al 7. La moneda perdida que menciona Lucas 15, 8 al 10, estaba perdida, pero la encontraron. El pecador fue hallado por Jesucristo. Eso es gracia, hermano. La gracia es el gran amor de Dios manifestado al hombre pecador, aquel que abre su corazón y recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador. Como dijo un himnólogo, si todo el mar fuese tinta y cada individuo un escritor,
aún así no alcanzaría para describir el gran amor de Dios manifestado al hombre. Qué lindo, porque Juan 3:16, el Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es gracia, hermano. No confunda la gracia con libertinaje, como muchas personas hoy lo creen, que hacen de la gracia un libertinaje. Eso no es gracia, eso es desgracia. Y si alguien dice que conoce la gracia de Dios y que fue salvado por gracia y todavía ama el pecado y anda en el pecado y se deleita en el pecado, eso no es gracia, eso es una desgracia. Una persona me dijo: pero es que yo soy salvo y yo puedo andar pecando. Le dije: usted no conoce la gracia, porque la gracia no es así. La gracia nos ha salvado, la gracia nos ha redimido, la gracia nos ha transformado. El pecado ya no gobierna, es la gracia la que gobierna. Eso dice la palabra del Señor. Es la gracia la que gobierna en nuestra vida sobre el pecado. Ya el pecado no reina, no tiene dominio, no tiene gobierno en nuestra vida, porque es por gracia. Y todo lo que soy, como dijo Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios en nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la gracia tuya manifestada por medio de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos ha salvado por la gracia, no mereciendo absolutamente nada, siendo pecadores viles, siendo personas sucias, personas que no merecíamos nada. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ha sido por su gracia. Gracias, Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme encontrado, gracias por ser tu Hijo y gracias porque tengo victoria y triunfo sobre toda fuerza del enemigo y también sobre el pecado. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde, y viene la 10ª lección pronto. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Sí.